Hoy me toca una tarea muy difícil, muy difícil. Tengo que ver capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 de Mateo el día de hoy. ¿Bien? Pero es posible porque todos esos capítulos hablan de un tema. El capítulo 13 lo vamos a dejar como un paréntesis. ¿Cómo lo vamos a dejar? Como un paréntesis, porque son parábolas. Y el pastor Marco toca el capítulo 14, 15 y 16, si no me equivoco. El 13 lo vamos a dejar como un paréntesis para la subsiguiente semana. Pero hoy vamos a ver el capítulo 8, 9, 10, 11 y primero Dios, si Él lo permite, el capítulo 12. Ahora, ¿qué es lo que dije con respecto a esto? Que todos esto hablan de un tema fundamental. ¿Estamos ahí, Adrián? Colócalo por favor en pantalla, porque yo no tengo la punta de acá yo. Ayúdame tú. Muy bien. El propósito de los milagros. Si algo hace el Señor en su palabra, es ser perfecto como ordena las cosas. Amén. Y del capítulo 8 al 12, nosotros vamos a ver una serie de milagros. Cosas que ocurren extraordinarias. Paralíticos que se levantan, hombres de manos secas que son sanadas, ciegos que recobran la vista, una niña muerta que es resucitada. Y encontramos cosas que nosotros decimos quisiéramos que ocurran el día de hoy. ¿No es así, mis queridos hermanos? ¿Qué pasaría si aquí entrase un ciego? O que de pronto vemos ahí al César castigado por Dios, ¿ya? Oro yo y ¡pum! Se sana. Suelta la muleta y viene acá y brinca cantando, danzando. ¿Qué se correría? La voz. ¿Y qué pasaría el próximo domingo? Habría más gente. ¿Y qué pasa si el próximo domingo viene un ciego y es sanado el ciego? ¿Qué pasaría el subsiguiente domingo? Más gente. Llegaría a un punto donde nosotros tendríamos una iglesia de ¿cuánta gente, hermano querido? Si domingo a domingo ocurriesen milagros. Dígame, ¿cuánta gente? ¿Quizá 1 millón? Tendríamos que arrendar el Estadio Nacional y hacer 10 cultos diarios para poder, y la gente, no importa, se bancaría el frío, ¿sí o no? La lluvia, pero en el momento que digamos pasen adelante los enfermos, pasarían y todos serían sanados. Y una persona me preguntó un día, pastor, entonces, ¿por qué si ese método a Jesús le funcionó, por qué entonces no lo usa hoy? Déjeme decirle algo fundamental, esa persona, la pregunta estaba errática. Porque jamás Jesús lo usó como método de salvación. El propósito de los milagros es evidenciar quién es el que salva. ¿Me explico bien? ¿Quién es el que salva? Y no que sea el medio para salvación. ¿Nota la diferencia? Eso quiere decir que cuando hablamos de los milagros bíblicos, estamos demostrando quién es Dios y por qué tiene las credenciales para darnos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y no sé por qué cometí el error de creer que soy joven todavía y no traje mis lentes. Voy a intentar leer, si no me ayuda ahí Adrián, no va a ser difícil. No lo coloqué los versículos en pantalla porque yo voy a ir leyendo todos los textos que están ahí puestos. En primer lugar, los milagros muestran el corazón de Jesucristo. Y a mí me gusta eso. Hablábamos anoche con mi hijo Franco, estamos viendo una serie llamada Canto para no llorar. Yo no pensé que la mujer cantaba tanto, ya me aburrió de tanto que canta mucho, demasiado, ¿ya? Pero en esa serie, justamente, y se me fue la onda con lo que estaba diciendo el tema de la serie. ¿Qué es lo que dije antes de eso? Dígame usted. Es que el Adrián me miró, es que usted me mira, se ríe de una forma y él... ¿Ah? No, tú te quedaste en los lentes. Ah, ya, muy bien, gracias. La Fernanda, por eso es profesora, ¿se da cuenta? Muy bien. Eso lo estaba diciendo. Y Franco me dice, oye, ese hombre se nota malo, papá. Me dice, ¿no te das cuenta, papá, que hay gente que solo su presencia transmite maldad, algo malo? Y es así o no es así, mis queridos hermanos. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos el corazón de alguien, el corazón de una persona, vamos a ver su corazón expresado en sus acciones. Por eso el Señor decía en su palabra, lámpara del cuerpo, ¿qué son? Los ojos. Y nuestros ojos, como lámpara del cuerpo, reflejan quiénes somos nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos aplicar un poquito del mensaje del domingo anterior, donde hablábamos de ser jueces
¿Qué significaba jueces entre hermanos? ¿Qué significaba? ¿Alguien lo recuerda? ¿Usar qué? Criterio. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo una persona, puedo usar criterio y discernir qué tipo de persona es. ¿Va conmigo ahí? Eso se puede hacer, mis queridos hermanos. De hecho, se hacen los trabajos cuando una persona... ¡Uy, gracias! Negro, porque ando negro, ¿ya? Muy bien, ¿qué te pasaste, Timoteo? ¿Qué quieres, hijo? Muy bien. Uy, qué bueno. Ya estaba haciendo tiempo, no sé para qué, ¿ya? Entonces, uno puede discernir. Ese criterio es donde se ocupa en los trabajos. Las empresas tienen contratadas personas que hacen las entrevistas de trabajo y usan manuales de psicología para discernir qué tipo de personas son. Y a veces les hacen preguntas que no tienen nada que ver con su profesión y no los contratan. De hecho, hay empresas que hoy en día usan como modalidad, para que usted tema, de antes de entrevistarlo, revisar su Facebook. Y usted dice, estoy sonado. Porque el Facebook, no sé cómo llegó a un punto que refleja lo que hay ¿dónde? En el corazón. Cuando vemos el corazón de Jesucristo, ¿cómo lo imagina usted el corazón de Jesucristo? Puro, bondadoso, luminoso, buena palabra. Refleja tristeza, amargura, opacidad, que te deja ahí. Oh, llegó Jesús y se amargó el ambiente. ¿Se imagina aquí qué pasaría si estamos yo predicando y entra Jesús? Automáticamente suelto el micrófono. Y no sé cómo sucedería que Jesús empieza a hablar y empieza a llegar gente. ¿Y de dónde salió esa gente? Es que Jesús tiene un atractivo, amén, iglesia, extraordinario, que han pasado más de 2000 años y su persona, su mensaje, tiene un poder atractivo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Es ahí donde nosotros, en primer lugar, podemos ver en estos capítulos 8, 9, 10, 11 y 12 a un Jesús que muestra cómo es su corazón. Y vamos a ver algunas cosas de ese corazón, rapiditas para poder verlas. No me cambies ahí, por favor, Adrián, para que la gente pueda leer en sus Biblias. Y acostúmbrese a traer una Biblia, ya sea del papel o en su celular, pero acostúmbrese, por favor. Capítulo 8, versículos 2 y 4. Miren lo que dice. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesucristo extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. ¿Qué palabra tan poderosa? ¿Qué dijo Jesús? Quiero. ¿Cómo le suena? Señor, sana a mi hijo si quieres. Quiero. Qué lindo. Versículo 7, capítulo 8, verso 7. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Claro, entró Jesús, un centurión, y le dijo, Señor, quiero que vayas y hagas este milagro con mi siervo. Y Jesucristo dijo, tranquilo, yo voy. Maravilloso. Oye, pastor, mira, tengo este problema. Tranquilo, voy. ¿Cómo se siente usted cuando el pastor, usted lo llama y deja lo que está haciendo y lo acompaña? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente pastoreado por lo que dije o por lo que hice? Es una acción de amor. Y hemos estado como pastor en diferentes actividades con ustedes. Desde el matrimonio y renovación de Esteban, desde estar en el hospital ahí intentando, no se lo lleven preso. No. Yo tengo mi duda si fue el otro él. No, eso. Una broma es esa, ¿ya? Con cada uno de ustedes en diferentes etapas. Y con el que no hemos podido, somos humanos, como dice Eugenio Derbez. Soy humano. Hermano amado, qué lindo es cuando usted escucha a alguien decir, yo voy. No son solo palabras. Ese es el corazón de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el versículo 16. Qué lindo relato, dice la Escritura. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó. ¿A quiénes? Y me gusta lo que dice el texto. Y cuando llegó la noche. O sea, todo el día Jesús ocupado, todo el día cansado, porque Jesús se cansaba, iglesia. Y de pronto dice el texto, y cuando llegó la noche, ¿qué hizo Jesús? Siguió bendiciendo a las personas. ¿Cuántos dicen amén?
es que Jesús trabaja 24 horas en favor nuestro. Jesús no es diurno ni nocturno. Él es permanente y eterno. ¿Puede decir amén? Mire lo que dice el verso 28. El verso 28, tome su Biblia, ábrala ahí en su celular y lea conmigo. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Cómo venían los endemoniados? Pero quiero que se imagine la escena. Jesús está del otro lado. Había pasado la noche. Había hecho muchos milagros. Y le dice a los discípulos, tengo una cosa más que hacer. Se sube a la barca y cruza todo un lugar, todo un mar, para llegar a ver a un par de personas. Y dice que los endemoniados venían feroces. Es que veo a un Jesús sin limitaciones para ayudar. Veo a un Jesús con un corazón tan extraordinario que no dice, oye, no te puedo ayudar. ¿Se acuerda que le conté el domingo pasado de la cajita misteriosa? Yo no quiero que confunda que creo que está mal lo que ellos hacen. El propósito del domingo pasado era demostrar que su recompensa ya la tienen. Porque cuando tú expones el bien que haces por otros, ya tienes ahí tu recompensa. No está mal, pero ya tienes tu recompensa. Pero de esa historia de la cajita misteriosa, hay otra que me gusta muchísimo. Que un hombre que agarra un juguete y dice, Señor, ¿me puede por favor ayudar que está mi hijo de cumpleaños y no tengo con qué pagar este regalo? Y todo el mundo le dice que no, hasta que alguien le dice que sí. Y a ese le regala un fajo de billetes. Lo que me gusta de esa historia es que cuando los otros ven el video, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Y le dije que no. Y el fajo de billetes se lo lleva el que dijo que sí. Es interesante, mi querido, porque yo veo a un Jesucristo sin ningún interés, mostrando que está dispuesto a todo por darle una sorpresa agradable al necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice capítulo 9, versículo 3. Aquí vemos el corazón de Jesús. Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, deme un segundo, creo que... Aquí está, sí, está bien. Conociendo Jesús el pensamiento de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Verso 5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Me gusta esta parte del corazón de Jesús, porque la reacción de Jesús frente al ataque no es atacar. Jesús está haciendo su trabajo, amén. Usted como hijo de Dios tiene la obligación de ser bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, ¿cómo? Si la Biblia dice que no hay nadie bueno. Sí, pero estamos hablando de la bondad, de la acción del bondadoso. Tiene la obligación de ser bondadoso. Jesús está haciendo milagros y le dicen, ¿este qué se cree? Este es hijo de Belcebú. Este es un emisario del demonio. A Jesús le escupieron la cara literalmente antes de ir a la cruz. Y Jesús cierra sus oídos. Dice, señores, ¿saben qué? Yo no escucho sus palabras. Voy a seguir haciendo mi trabajo. Qué corazón tan hermoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Capítulo 9, verso 11 al 13. Verso 11 al 13 dice la Escritura, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Yo llegué al Ecuador en el año 1997, mi primera visita. Y llegué justo en diciembre. Para mí era todo nuevo, ¿ya? Todo era nuevo, Ecuador. Y Ecuador, realmente si usted quiere visitar un país hermoso, visite Chile. No, visite Ecuador, es un lindo país. Es un lindo país. No conozco Venezuela, seguramente es hermoso también, pero por lo menos conozco Ecuador y es hermoso. Pero me tocó ir a Guayaquil y literalmente Guayaquil y Quito son dos países distintos. Ellos mismos lo dicen, son dos países distintos en un solo país. La sierra, la costa. Y por eso los serranos a los costeños le dicen monos.
que son escandalosos. Como Julia es escandalosa, Adrián es escandaloso, ¿sí o no? Ellos son monos. Pero me tocó irme a Quito. Pues, entonces yo nervioso me voy a Quito y conozco a mis suegros. Y mi suegro, era el tiempo de Año Nuevo, dice, queremos llevarle a conocer la ciudad en Año Nuevo. Y lo que yo no sabía, que hay una fiesta, ¿ya? Que es no sé cómo en la fiesta hay un ritual que hacen, que son las viudas, ¿ya? ¿Recuerdan eso ustedes? No sé si en Cuenca se hace también. Las viudas en un comienzo eran mujeres que salían disfrazadas como de viejas, de abuelas, de ancianas y pedían caridad. Pero eso en el tiempo se trastocó, se perturbó, se distorsionó y ya eran hombres disfrazados de mujeres pidiendo dinero en la calle. Entonces, imagínense, mi suegro me lleva a la calle, ahí al centro de Quito, y veo muchos hombres disfrazados de mujeres pidiendo dinero. Y a mí como chileno me dejó estupefacto. Dije, ¿qué es esto? ¿Está lleno de homosexuales? No, me decían, son hombres que se disfrazan de mujeres y piden dinero. Así que yo me bajé del auto, como típico turista, ¿y qué hice? ¿Qué cree que hice? ¿Ya? Me fui a tomar fotos, ¿ya? Muchachos, vengan, tomémonos fotos. Y yo me tomé fotos con todo y todo. Un tipo levantaba la pierna, otro así. Mi suegra estaba escandalizada en el auto. Le decía a Greta, ¿qué pasa con tu novio? Lo que no entendía mi suegra, que para mí era algo novedoso. Tuve que eliminar esas fotos, ¿ya? No existen, hermano querido. Esas fueron vetadas por el Espíritu Santo en mi suegra. Pero lo curioso de esto es que escandalizarnos es muy fácil. Es muy fácil. Si aquí entra un homosexual vestido de homosexual o un hombre, un travesti, porque va pasando por acá afuera y escucha, ¿cuál sería nuestra reacción si se sienta en el culto? Usted sería la madre que le dice a su hijo, ¿ves? Por eso te traigo a la iglesia, para que no termines así. O usted aquella que le dice a su hijo, ay, bendito sea Dios que usted es puro y verdadero, mijito. Como usted no hay ninguno, pero ese, mire, como el diablo le ha estropeado. ¿Sabe qué es lo curioso de esto? Que hubo un pastor en Estados Unidos que cuando lo llamaron a ser pastor principal de la iglesia, una iglesia gigantesca, él decidió disfrazarse de mendigo. Nadie le recibió. Nadie le llamó por su nombre. Lo dejaron arrinconado los hermanos, todos felices esperando al nuevo pastor, y el pastor no llegaba. Todo el grupo de alabanza sabía lo que iba a ocurrir. Los ministros sabían lo que iba a ocurrir. Comenzó el culto. Y el mendigo en un rincón, nadie le daba la hora. Hasta que llegó el momento de presentar al pastor para la prédica y sube el mendigo. Hermano amado, Jesucristo comía con pecadores, con prostitutas, con publicanos. Y si los años en el Evangelio a usted le llegan a hacer pensar que tiene algún derecho sobre los demás, usted está siendo fariseo. No hay derecho sobre nadie. No hay privilegio sobre nadie. Si hay un privilegio que el ser humano tiene es la condenación eterna y somos salvos por la gracia del Señor. Por eso el corazón de Jesús es extraordinario. Si algo le encantaría a Jesucristo hoy en día con nosotros, sería irse a la frontera en Arica para poder estar ahí con todos los que están sufriendo el estrago de una mala migración que no tiene nada que ver con Chile, ni Venezuela, ni Perú. El mundo está en caos. Pero Jesús los ama. Y en algún lugar esa gente va a encontrar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Rey. Amén. Y vemos en el capítulo 9, versículo 13, eso, capítulo 9, versículo 22, vemos el corazón de Jesús, dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Aquí vemos a una mujer que tenía flujo de sangre, ¿lo recuerda? Y dijo, si tocare solamente el borde de su manto, yo seré sana. Tocó el borde de su manto y Jesucristo dijo, ¿quién me tocó? Y lo que me fascina de Jesús no es eso. Él le dice, ten ánimo, hija. Yo no tuve padre. Mi padre murió cuando yo era un niño
de 3 años, 4 años. Y yo me prometí a mí mismo, dentro de todos mis errores que mis hijos conocen, ser un padre que los anime. Ser un padre que los motive. Porque me fascina Dios como padre. Como padre, Dios te está diciendo en este momento a ti, en lo que estás viviendo, ten ánimo, hija. Ten ánimo, hijo. ¿Cuántos se sienten impactados por esta declaración? Es una declaración de Jesús extraordinaria. No solo hizo el milagro, sino que Jesús se preocupó de que todos escuchen que ella no era una rechazada. Esa mujer con flujo de sangre, nadie la quería. Estaba enajenada, aislada de la gente. Así que Jesús alzó la voz y le dijo a todo con esta declaración: ella también es mi hija y la amo. Amén, iglesia. Mira lo que dice el verso 36 del capítulo 9. ¿Está conmigo? Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Se acuerda que dijimos recién en el texto bíblico que el Señor dice: ¿o habéis olvidado que yo quiero misericordia? ¿Qué quiere decir la misericordia? ¿Cuántos de ustedes en la mañana, sean honestos, se levantan y se miran un buen rato al espejo? ¿Cuántos antes de salir se miran? Franco, Marcela, Julia, sí, Fernanda, también, muy bien. ¿Quién más se mira un buen rato al espejo? ¿Ya? ¿Quién más? Levante su mano. ¿Nadie más? Ya, tenemos, ok, solo 4 vanidosos, ya, muy bien. No. ¿Quién más se mira al espejo? Ya, 5, muy bien. Ok, a los que se miran al espejo y son honestos, los demás son deshonestos o son muy descuidados. Quiero hacer una pregunta básica. ¿Por qué si se conocen tanto, por qué se miran tanto? Muy bien, gracias a querida Fernanda. Para ver si algo no está bien, algún defecto, pero no físico, porque si mira el defecto físico, el mismo defecto va a estar al otro día. Sino el peinadito, que si te colocaste la blusa y justo te habías pintado los labios, no manchaste con labial la blusa, que si la polera está planchada, que si la barba está alineada, que si tienes alguna lagaña, y miras algo que pueda haber. Hay tantas cosas, hay gente que está 10 minutos. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Pero qué están intentando quitar? El defecto. Lo que no agrada a tus ojos, mi querido. El Señor Jesucristo vio las multitudes y que tuvo compasión. Y cuando usted tiene compasión, mi querido, usted va a tolerar la falla. Usted no va a juzgar la debilidad del otro. Usted va a decir: ay, si yo estuviese en sus zapatos, sería muy difícil mi vida. Ayer cuando me encontré con esta hermana, y le mandamos un saludo a Alejandra, a Jorge y a Tomás, nuestro corazón con ustedes, chicos, yo me puse a llorar. Porque yo quisiera que ese niño esté completamente sano. Y solo me imaginé las horas y días de hospitales. Y ellos también tienen que trabajar como usted. También tienen que hacer las cosas de la casa como usted. Así que tienen que multiplicarse por 4, por 5, por 6 para poder estar en el hospital cuidando a su niño día y noche. ¿No se sentirán solos a veces? No, pero ¿qué diría cualquiera? Ellos no vienen a la iglesia, por eso les pasa lo que les pasa. No. Y le digo a todos aquellos que están sufriendo que si alguien les ha dicho eso es de Satanás. Porque el único que juzga el corazón es el Señor. Y sobre todo cuando alguien está pasando una prueba, los demás tenemos que tener compasión. Hay pruebas que duran un día, ¿o no? Pero hay pruebas que a veces nos duran 5 años, 10 años. En la Biblia hay un hombre que dice que estaba enfermo 38 años. 38 años, y cada vez que quería descender al estanque de Siloé, otro descendía primero y él no podía. Estaba frustrado porque otro le ganaba, porque estaba mal físicamente. Pero el Señor Jesús llegó un día y le dijo: este es tu día, ha llegado tu hora y no necesitas del estanque.
Hermano amado, necesitamos ser un pueblo compasivo, que entienda que otros tienen debilidades. Yo tengo las mías. Yo sufro como usted sufre, pero tengo en mi corazón la viva esperanza de que mi Dios va a fortalecer mis debilidades. ¿Puede decir amén? Así que lo primero que vemos en los milagros de Jesús, ¿qué es? Su corazón. Él es Padre, Él es amigo. ¿No se olvida cuando estaba ahí en el Getsemaní, Judas a punto de entregarle? ¿Qué le dijo Jesús? Usted le diría, desgraciado, ¿a qué viene sinvergüenza? ¿Pero qué le dijo Jesús? Amigo, es como que hubiese dicho las mismas palabras, hija, ten ánimo, hija, ten ánimo. Es que Jesús tiene un corazón tan compasivo y misericordioso que al más vil de todos le quiere dar la oportunidad para que experimente la vida eterna. Amén, iglesia. En segundo lugar, lo que vemos en los milagros de Jesús es la autoridad de Cristo. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Hermano querido, si en usted hay un poco de jactancia y soberbia, bájese de la nube. Bájese de la nube, porque el único que tiene autoridad sobre todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver rapidito su autoridad en estos textos. Mateo 8, versículo 8, dice la Escritura: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este centurión sabía quién era Jesús. Solamente di la palabra. Miren lo que dice el verso 16. Dice el verso 16: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. No lo hizo con la batería y empezó. Perdón, con todo el respeto. Pero hay tipos que en televisión dicen: súbele al piano, súbele a la batería, súbele a la guitarra, vamos, que hay milagro, más batería. ¿Qué? Dios se ríe de eso. El Señor, con su palabra, tiene la autoridad. Iglesia, diga amén. Señor, di la palabra. Eso es suficiente. Y a veces la palabra, dice la Escritura, que no está ni siquiera en la punta de nuestra lengua y ella la sabe. Amén, iglesia. Lo que me gusta del texto bíblico, mire lo que dice después en el verso 8:26. Dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La única pregunta que yo hago: si el viento y el mar le obedecen, ¿por qué los hombres no le obedecen? Y es porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza y nos dio libre albedrío. Él decidió voluntariamente darte la libertad de obedecerle o no obedecerle. Pero si fuese por autoridad, tú estarías sometido. Mira lo que dice después el texto en el capítulo 9, versículo 5. Dice el versículo 5: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar, ¿qué cosa? Pecados. ¿Quién tiene Jesús? Tiene potestad. Capítulo 9, versículo 32. Capítulo 9, versículo 32. Dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado y echó fuera al demonio. Y el mudo habló y la gente se maravillaba, decía: nunca, diga nunca, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Han pasado generaciones y generaciones y la gente decía: nunca vimos algo así. ¿Qué es lo que estaban viendo? La autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Capítulo 10, verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué dice? Autoridad. Y escúcheme bien: nadie puede dar autoridad si no tiene autoridad. Amén. Así que si usted fue delegado en algo en esta iglesia, aunque sea pequeñito, hágalo, porque usted recibió autoridad. Pero hágalo bien, en humildad. Aunque sea pequeño, no importa, hágalo, porque usted recibió de parte de Dios autoridad. Amén, iglesia.
capítulo 10, versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué tiene el Señor? Espada. ¿Y qué es la espada? ¿Símbolo de qué? De autoridad. Capítulo 11, versículo 9. Dice el texto, versículo 9. Pero, ¿qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. A ver, ¿cuál fue el hombre más grande de todos los tiempos sin nombrar a Jesús? Juan el Bautista. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús dijo, no se ha levantado de los nacidos de mujer otro más grande que Juan el Bautista. Aquí voy a leer algo que a mí con esto sellamos este punto, porque esto me impactó, y me impactó mucho. Dice, pero, diga pero, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. A ver, ¿cuál fue el hombre más grande de todos los tiempos sin contar a Jesús? Juan el Bautista. Y Jesús dice, pero, quiero que entiendan, vasos de barro, polvo, elementos de la tierra, grupo de zinc, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Ay, ay, ay. Pastor, mire, yo no estoy de acuerdo porque la alabanza debiera sonar con música antigua. Himnos de ayer. Miren, me gustan, pero no somos así. Pastor, es que no estoy de acuerdo porque negro es del diablo. Y usted tiene la iglesia pintada negra. Perdón, Adrián. ¿Por qué este hombre se...? Ay, ay, ay. Marcos Vidal dice, solo déjame mirarte cara a cara y rendirme ante tu mirada. Y él dice, no sé si cuando esté rendido ante tu altar, a lo mejor ni siquiera tu rostro pueda mirar. ¿Cuántos creen de ustedes que cuando lleguen ante Jesús van a tener la osadía de alzar la mirada? ¿Cuántos de ustedes creen que van a poder alzar la mirada? Pero imagínense la escena celestial. ¿Va conmigo ahí? ¿Está conmigo? ¿Vamos a estar dónde? En el cielo, postrados de rodillas ante su altar. Le pregunto, ¿y cómo van a estar los ángeles? De pie. Porque son un ejército. Son huestes celestiales. Y las huestes, todas, van a estar viendo a los simples seres humanos. Que la más pequeña de ellas es mayor que el mayor de nosotros. Cuidado cómo se expresa del privilegio que Dios le dio. Y de su mejor esfuerzo para dignificar el honor de ser llamado Hijo de Dios. Amén. Vamos a terminar. En tercer lugar, los milagros son un instrumento para predicación del Evangelio, para arrepentimiento. Mire, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Para qué? Todos estos milagros no son un show, no son un espectáculo, sino tienen el vivo propósito, el firme deseo de Dios que la gente vea las credenciales del que salva. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde? En el pueblo. Jesús sanaba y ¿qué hacía? Predicaba el reino de los cielos. Capítulo 11, versículos 20 y 21. Dice el texto, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Qué significa esta palabra reconvenir? Dígamelo usted, ¿qué significa? Que yo le reconvinió. ¿Qué significa? Los amonestó, los exhortó, los retó, les dijo una palabra dura.
Es como aquel padre que dejó al hijo en la casa y le dijo, ordéname la casa. Y el papá llegó de noche y estaba toda la casa desordenada. ¿Qué hace el papá? Lo primero que le dice, ¿por qué? Si te di la orden, no lo hiciste. Jesús dice en su palabra que les reconvenía. ¿Por qué les reconvenía? Eran ciudades donde había hecho ¿cuántos milagros dice el texto? Muchos, porque no se habían arrepentido. Jesús dice, ¿cómo si hice tantos milagros en Capernaum y aún así no se arrepintieron? Y ahí está la clave. En el capítulo 11, versos 20-21 encontramos la clave. Encontramos a Jesús diciendo, todos los milagros que hice es para que ustedes abran sus ojos y se arrepientan. Ahí está el problema. Dios ha hecho milagros en ti. Hizo un milagro en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu padre, en tu esposa, en tu abuelo, en tu trabajo. ¿Recibiste algún milagro? El Señor dice, entonces, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no cambias tu conducta? ¿Por qué no vives una vida humilde y entregada a mí? Ríndete a mí, dice el Señor. Y el Señor dice, no puedo tolerar a aquellos que reciben tanto y entregan tan poco. Mira lo que dice capítulo 12, versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice algo muy simple pero poderoso. Después da el ejemplo de la reina de Saba. El mismo ejemplo, y dice, y en este lugar más que en ese tiempo. ¿Qué está diciendo Jesús con estas palabras? Dice, Jonás, cuando fue a Nínive, él no fue a hacer milagros. Él no sanó paralíticos. Él no le dio la vista a los ciegos. Jonás, mis queridos hermanos, ni siquiera levantó muertos. Jonás no le quitó la fiebre a un enfermo, no quitó demonios de la gente. Es más, hay un secreto en Jonás. Jonás no les quería predicar. Y a pesar de que Jonás no quería, era un pésimo predicador en la actitud, pero un gran predicador en las palabras. Imagínense un predicador que se suba aquí a predicar y predique extraordinario y no quiera predicar. ¿Qué predicador? ¿Cierto? ¿Qué predicador? Jonás era eso. Y dice que todo Nínive se arrepintió. ¿Cuántos milagros hicieron? Ninguno. Pero toda la nación se arrepintió. Y Jesús dice, ¿por qué esa generación de Nínive los va a juzgar? Porque ellos, sin ver nada de lo que ustedes han visto, se arrepintieron. La autoridad de Jesús se ve en el arrepentimiento. Y si usted ha recibido del Señor milagros, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en su vida, hay que vivir en el arrepentimiento y dar vuelta a estas hojas negativas de nuestra vida y decir, Señor, vivo para ti. Pero quiero terminar con algo que me impactó. Colócame el siguiente. Hacer la voluntad de Dios es más profundo que lo espectacular de lo... No, eso no era. Ahí estamos, eso era. Me equivoqué en eso yo, ¿cierto? En Mateo capítulo 11, verso 25, encontramos unos textos muy conocidos, ¿cierto? ¿Qué dice? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo siguiente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y dice el verso 28, venid a mí, ¿qué dice? Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. ¿Sabe cuál es el contexto de este versículo? El trabajo en la predicación del Evangelio. Jesús dice en el capítulo 9, 10 y 11 que agarró a sus discípulos y les dio autoridad para que vayan y hagan milagros, sanen enfermos, prediquen el Evangelio. Y les dice a esos discípulos, les dice a ellos, venid a mí. ¿A quiénes? A los que están obedeciendo, a los que están trabajando para Dios, a los que están cumpliendo con el Padre,
a los que están decidiendo sacrificar para que el reino de Dios se predique y el arrepentimiento sea real en otros, a ellos el Señor les dice una promesa: ustedes recibirán descanso. Pero no pretenda recibir el descanso de Dios si usted tiene cero compromiso con Dios. Lo único que va a recibir es tristeza, porque el rostro de Dios está en contra de aquellos que están en contra de Él. Hermano amado, en esta mañana le animo a que con estos capítulos que terminamos podamos reflexionar que los milagros tienen el propósito de reflejar la grandeza del poder salvatorio de nuestro Señor Jesús. Y cuando usted vea milagros, también tiene que ver la salvación. Y si ve un lugar donde no ocurre salvación y solo ocurren milagros, eso es solo un show, solo un espectáculo. Pero si en la iglesia, en cualquier iglesia, ocurren milagros y gente llega a conocer a Jesús, bendito sea el Señor. Porque el Señor jamás va a entregar un milagro sin dar la luz y el testimonio para que la gente vea que el poder de Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos el día de hoy. Por favor, Señor, que la palabra dicha hoy cale profundo en nuestros corazones. Necesitamos reflexionar profundamente por qué buscamos los milagros. Y yo quiero reconocer en esta mañana que tú tienes la autoridad, que tú tienes el poder, que tú eres el dueño de todo. Y a ti, Señor, damos la gloria y la honra. Si tú has sido ministrado por el Señor el día de hoy, no guardes esto en un saco roto. Atesóralo, llévalo en tu corazón, aplícalo y que podamos crecer como congregación para alabar a nuestro Dios. Amén.